Mateo 17, dice el verso 1. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacob, a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz y he aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti y otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oí. Y luego dice el verso 6, al oír esto los discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús. Cierre sus ojos. Padre, gracias te doy por tu palabra. Oro en el nombre de Jesús, que tú traigas revelación a nuestra vida en este tiempo, Señor, en el que estamos viviendo. Que sea tu palabra abriendo nuestros ojos espirituales, Dios, dándonos la urgencia, Dios, de lo que tú nos has llamado a hacer en este tiempo como iglesia, como pueblo tuyo en este lugar, en esta historia en la que estamos viviendo de la humanidad. Dios, oro que tú abras nuestros ojos espirituales a través de esta palabra y nos ayudes, Señor, no solo a recibirla, sino también a ponerla por obras en nuestras vidas. Padre, envía tu luz y tu verdad, pues esta nos guiarán, y yo te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Tome asiento. Hoy quiero hablarle por un momento acerca de algo de lo cual ninguno de nosotros está exento. Ninguno de nosotros escapa de esto. Algo en lo que necesitamos poner mucha atención porque con gran facilidad tiende a convertirse en uno de nuestros mayores enemigos al momento de mantenernos firmes, obedeciendo al llamado de Dios para nuestras vidas en este tiempo. El mensaje de hoy se titula Enfócate. Simplemente enfócate. Dile que está a tu lado, enfócate. No, hombre, pero dígale con más ganas, con esas ganas, ni el otro ni... Enfócate, dígale. Dele un codazo si es posible. Dele un codazo, yo le autorizo. Dígale, enfócate. A ver, vamos por este lado, porque aquí de este lado no. Dígale que está a su lado. Enfócate, dígale, enfócate. 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 Enfócate, enfócate. Al que está en la casa, enfócate. Al que está en tu casa, enfóquese, enfócate. ¿Qué palabra tan poderosa es esta? Enfoque. Cosas sobrenaturales suceden cuando el pueblo de Dios se enfoca. Enfócate. Todos nosotros por igual corremos un gran peligro cada vez que nos distraemos de las cosas espirituales, iglesia. Porque al momento que nos distraemos y comenzamos a desenfocarnos de los planes y los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas y nos enfocamos en diferentes cosas que este mundo nos ofrece, y déjeme decirle algo, en muy poco tiempo nos damos cuenta cómo está nuestra madurez espiritual. Porque fácilmente Él utiliza estas muchas cosas con astucia para mantenernos desenfocados del compromiso y de la agenda divina del Padre Celestial. Y de ese modo, como consecuencia, cuando esto pasa, comenzamos a debilitarnos, comenzamos a perder la comunión con el Espíritu Santo. Cada vez que te desenfocás y te enfocas en las cosas de este mundo, la comunión con el Espíritu Santo, como que comienza a pasar algo en tu interior, como que comenzás a sentir que de repente ya no escuchas la convicción que estabas escuchando antes. Y de repente lo que Dios quiere hacer a través de ti, por medio del Espíritu Santo, en este tiempo comienza a tomar segundo plano y otras cosas en tu vida comienzan a tomar el primer lugar. Y cuando perdemos la comunión con el Espíritu Santo, caemos en la situación en la que nos sentimos sin guía muchas veces. Si usted le ha pasado algún momento en su vida en que parece que no hay comunión, que no hay conexión con el Espíritu Santo, lo primero que usted se va a dar cuenta es que como que pierde la guía divina que necesitamos para caminar por esa senda de justicia que a Dios le agrada.
Es como que en otras palabras, cuando nos desenfocamos de las cosas espirituales, es como si andamos de un lado para otro y se nos corta el GPS de repente. ¿Le pasó alguna vez? Que va de viaje o algo y de repente la señal se le va del GPS. Yo te dije, ¿y ahora qué hago? ¿Verdad? ¿Qué hago ahora? Es como que no sabe para dónde va a ser. ¿Y por qué nos desesperamos si esto no pasa? ¿Por qué nos desesperamos? ¿Por qué? Porque dependemos de ese aparatito para llegar al lugar donde tenemos que llegar. Dependemos de ese GPS o de ese GPS para llegar a donde tenemos que llegar. Es el que nos va dando la dirección del próximo movimiento que vamos a tomar. Y sabe que nos preocupamos porque sabemos que si nos equivocamos, sabemos que si tomamos un camino incorrecto, probablemente nos vamos a encontrar dando vueltas por largas horas en círculo, hasta que otra vez podemos retomar el camino. Es lo mismo que nos pasa en el área espiritual, cuando nos desenfocamos. Cuando nos desenfocamos perdemos la guía del cielo en lo que tenemos que hacer y en lo que tenemos que caminar, iglesia. Perdemos ese GPS espiritual que se llama Espíritu Santo, que nos lleva, que nos guía, que nos dice dónde tenemos que doblar, por dónde tenemos que caminar, qué tenemos que hablar y qué no. Y realmente cuando eso pasa, debemos preocuparnos, debemos realmente tomar acción. Es por eso que el Señor espera que nosotros estemos enfocados en las cosas de su reino más que en cualquier otra cosa de este mundo. Él espera que cada día usted y yo caminemos enfocados en las cosas del reino. No es porque Él quiera consumir todo tu tiempo o tu vida. No es porque Dios sea un Dios consumidor que quiere que estés todo el tiempo agarrado de Él y pensando en Él y dependiendo de Él, sino que es porque Él sabe muy bien lo que tú cuestas. Él sabe bien lo que tú vales. Él sabe muy bien el precio que tuvo que pagar por tu vida. Y te cuida y te cela con amor eterno. Y sabes, cuando nos desorientamos, cuando nos desenfocamos, dejamos de convertirnos en esos instrumentos de guerra para el reino de Dios. Y no pasa mucho tiempo que cuando nos distraemos de las cosas espirituales y nos enfocamos en las cosas de este mundo, de repente, de un momento a otro, comenzamos a debilitarnos, comenzamos a perder el gozo. ¿Te pasó alguna vez? Comenzamos a perder la alegría. Comenzamos a sentirnos como que todo a nuestro alrededor está mal o en contra de nosotros. Nos deprimimos, nos sentimos solos. Y ahí es cuando viene el espíritu del enemigo. Y empieza el espíritu de víctima a trabajar en tu subconsciente, en tu mente. Ay, es que nadie me quiere. Es que nadie se acuerda de mí. El pastor nunca me llama. Los hermanos ni siquiera me saludan. Y cuando suceden estas cosas, no es que las demás personas están en contra de ti o que nadie te quiera. Es que has perdido la guía del espíritu. Es que has perdido la conexión con la fuente, con la fuerza que te sostiene cada día. Has perdido la fuerza y cuando pierdes la fuerza y la conexión con el Espíritu Santo, es ahí cuando estás más propenso a caer en las tentaciones que el enemigo va a tirar delante tuyo por cantidad. Porque sabe que vienes tambaleando. El enemigo te conoce. Él sabe muy bien cuando vienes ya casi con los últimos. Él sabe muy bien que ya no hay mucha conexión con el Espíritu, que ya no tienes mucho de dónde agarrarte y es ahí donde empieza a tirar todo tipo de tentaciones a tu vida, empieza a tirar todo tipo de pruebas a tu vida para que de una vez por todas te caigas. Y sabes, me pregunto cuántas veces en esos momentos, cuando estamos a punto de caernos, es cuando nos damos cuenta que necesitamos la presencia de Dios en nuestra vida. Que necesitamos la presencia del Espíritu Santo. Es ahí en esos momentos cuando ya nos damos más y decimos, Señor, te necesito. Pero ¿por qué esperamos hasta llegar a esos momentos para llenarnos de la presencia del Espíritu Santo? Por eso el mensaje de hoy se titula Enfócate. Enfócate hoy. No hasta que lleguen las pruebas, no hasta que lleguen las tentaciones y no tengas fuerza, no hasta que no puedas más. Hoy en este tiempo, enfócate. La razón es muy simple, cuando tú te enfocas, el enemigo no te puede tocar.
Cuando tú estás agarrado a las cosas del Señor, cuando tú estás realmente compenetrado en la presencia de Dios, cuando tú tienes un tiempo de oración, cuando tú tienes un tiempo de meditación en la palabra, las tentaciones van a llegar, pero el Espíritu Santo te va a dar el discernimiento para ver que esas cosas no vienen de Dios y son de tu enemigo, y te va a dar la fuerza para esquivarlas y seguir adelante hasta el próximo escalón. Necesitamos estar enfocados al momento que nos desenfocamos. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera: no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No contristéis el Espíritu Santo, sino mantente enfocado, mantente alimentando el fuego del Espíritu, mantente en la presencia de Dios, mantente orando. No dejes que ese Espíritu se contriste, porque cuando tú sientes que el Espíritu de Dios se contrista, entonces estás a un paso de meterte en problemas. Estás nada más a un paso de meterte en problemas. La clave se encuentra en mantenerse enfocado en Cristo y en lo que Él quiere que hagamos para su reino. Porque es muy fácil perder el enfoque en estos tiempos, iglesia. ¿Cuántos dicen amén? En la escritura que acabamos de leer podemos ver que los discípulos de Jesús estaban totalmente desenfocados de lo que Dios estaba haciendo. Totalmente desenfocados de lo que estaba pasando a su alrededor. Y mientras Jesús estaba concentrado, enfocado en cumplir la voluntad del Padre, los discípulos, por otra parte, parecían estar más distraídos todo el tiempo en las cosas que no tenían nada que ver con lo espiritual. Mas sin embargo ellos caminaban con Jesús, estaban con el Maestro todo el tiempo. Pero sin embargo cuando tú examinas la palabra te vas a dar cuenta de lo que te voy a hablar esta mañana. Ellos estaban desenfocados de las cosas del reino de Dios. Por ejemplo, en Marcos capítulo 9, verso 30, la palabra dice: habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no querían que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará el tercer día. Pero ellos no entendían estas cosas, dice, no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntar: ¿quién es el mayor? Y llegó a Capernaum, y cuando llegó y estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Jesús estaba enseñando acerca del plan de redención para la humanidad. Jesús estaba enseñando que le era necesario ir y morir y dar su vida por la humanidad. Y mientras Jesús estaba hablando estas cosas tan importantes del reino de Dios, los discípulos estaban hablando entre sí a ver quién sería el mayor en el reino de los cielos. Totalmente desenfocados de lo que Jesús estaba hablando. ¿Te das cuenta? Totalmente distraído, pensando en quién sería el mayor. Jesús le dice: si alguno de ustedes quiere ser el mayor, hágase el menor. Si quiere ser el primero, el postrero, el último de todos. Hoy muchos cristianos viven de esta manera, aunque no pareciera. Caminan en las cosas del Señor, están en la iglesia, escuchan la palabra de Cristo, pero en sus vidas viven compitiendo de quién tendrá más, quién logrará más, quién llegará más lejos. Que yo tengo la mejor ropa, que el otro tiene el mejor carro, que aquel tiene la casa más grande. Y vivimos nuestra vida cristiana enfocados en las cosas de este mundo y no en las cosas del reino de Dios. Al igual que los discípulos. En Mateo 16:5 dice: llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer el pan. Jesús le dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Otra vez. Y entendiéndolo, Jesús le dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre los 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre los 4,000 y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis? Le dice Jesús. Que no fue por el pan que os dije que os guardaréis de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces entendieron, ahí se le hizo la luz, que no les había dicho que guardasen la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos
y los seduceos. Fíjate que otra vez Jesús está enseñando algo poderoso y los discípulos ¿en qué están pensando? En el pan. Dice, no, es que dice eso porque no trajimos el pan, porque nos olvidamos del pan. ¿Pero qué pan? Está hablando de la doctrina, está hablando de las enseñanzas, de las falsas enseñanzas de los maestros de la ley de ese entonces, los fariseos y los seduceos. Pero los discípulos, ¿cómo estaban? Desenfocados. Gloria a Dios por mi esposa que está aquí, que siempre está ubicada. ¿Cómo estaban, iglesia? Desenfocados. Totalmente desenfocados de los propósitos del reino de Dios. Decirle al que está a tu lado otra vez, enfócate. Enfócate, decile, enfócate, enfócate. De igual manera, muchos en este tiempo caminan con Jesús y no comprenden nada de lo que habla en su palabra. Muchos cristianos tienen tiempo de estar cerca de las cosas de Dios y no comprenden su palabra. Es más, llevan la Biblia abajo el brazo nomás para que le haga de contrapeso. Porque como que si voy a la iglesia sin la Biblia me siento vacío. Pero la Biblia no la tiene que llevar abajo el brazo, la Biblia la tiene que llevar en el corazón. Tiene que estar grabada en su corazón, tiene que estar impresa en su corazón para que usted pueda caminar en victoria. Pasan los años y no comprendemos lo que Jesús dice. En Mateo 16, 21 dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho. Otra vez, dice, por si no entendieron la vez anterior, aquí va otra vez. Y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y de ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti. Cuídate de delante de mí, dice, quítate de delante de mí, Satanás, le dijo el Señor. Porque me eres de tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiere salvar su vida la perderá y todo el que pierde su vida por causa de mí, dice el Señor, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Esto para los que pasan afanados por las cosas del mundo. Los que pasan metidos todo el tiempo y concentrados y enfocados en las cosas del mundo. Dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Pagará a cada uno conforme a sus obras, a lo que hayamos hecho para el reino de Dios aquí en la tierra. Conforme a esas obras, dice, nos va a pagar el Señor. Jesús otra vez les dice, miren, voy a ir a Jerusalén, tengo que morir, tengo que dar la vida por la humanidad para que todo el mundo sea salvo. Y Pedro dice, maestro, venga, maestro, venga. Ni se te ocurra que no te vaya a pasar eso. Apártate de mí, Satanás, le dice Jesús, porque pones la mira en las cosas de los hombres. Los discípulos estaban totalmente distraídos con la mirada en las cosas del mundo y no en el movimiento del reino de Dios, no en el movimiento del reino de los cielos. Y cuando trataron de hacer algo para todavía terminar de completarla, poné atención, cuando trataron de hacer algo bueno para el reino de los cielos, de repente dijeron, bueno, sí, ya entendimos, vamos a poner la mirada en las cosas de los cielos, vamos a hacer algo bueno para el reino de los cielos. Mira lo que les pasó. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús le dijo, oh generación incrédula, perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Cuánto os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendiendo Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza dirías a este monte, pásate de aquí allá y se pasará. Y nada os será imposible. Pero mira lo que dice después.
Pero este género no sale sino con ayuno y oración. Y yo diría, no sale sino con enfoque. Ayuno y oración, dice Jesús. Ayuno y oración requiere para hacer algo así. Los discípulos no pudieron sanar al hijo de este hombre porque estaban desenfocados de las cosas del reino. Una y otra vez podemos ver a lo largo del ministerio de Jesús que ellos estaban desenfocados. Y yo entiendo que ellos estaban en un proceso experimentando cosas totalmente nuevas para ellos. Jesús era algo totalmente nuevo y revolucionario para el momento, y quizás su mente todavía no alcanzaba a entender todo lo que estaba sucediendo, iglesia. Pero déjame decirte algo, ¿qué pasa con nosotros hoy? Que tenemos más de 2000 años que escuchamos hablar de Jesús, que hemos visto sus milagros, que hemos visto su poder. Lo que estoy tratando de decirte, iglesia, es que el reino de Dios se está moviendo ahora aquí, está en acción en este mismo momento alrededor de nosotros. La cuestión es cómo estamos enfocados nosotros para hacer las cosas del reino de Dios y convertirnos en instrumentos del reino de Dios. Dios está esperando hacer cosas a través de cada uno de ustedes, de mover su reino en este tiempo. No tenemos que dejar de pensar o empezar a pensar, no, ¿qué va a hacer Dios a través de mí? O yo no soy capaz de hacer estas cosas. No. Dios no está buscando personas preparadas, inteligentes, dotados, teólogos o estudiosos. No. Dios está buscando un pueblo que se consagre, que se entregue a Él con compromiso y con seriedad, que deje de darle prioridad a las cosas de este mundo y le dé prioridad a las cosas del reino de los cielos. Queremos los milagros y que sucedan inmediatamente, pero tenemos un día de consagración a la semana. No me deje empezar a predicar, iglesia. Este es el tiempo en que Dios está llamando a que nos pongamos en serio con las cosas del reino de los cielos, porque Cristo viene pronto y viene por una iglesia que está comprometida con Él. ¿Cuántos dicen amén? Déselo más fuerte si se lo va a dar. Una iglesia que entiende la palabra. Una iglesia que entiende lo que pasa en la Escritura. Una iglesia que tiene fe. No una iglesia que le digan, hombre de poca fe. Como Pedro. No vayas a predicar ahí porque te puede pasar algo. ¿Y dónde está su fe? Si Dios lo mandó, Dios lo va a proteger, Dios lo va a respaldar y Dios lo va a cuidar. Queremos milagros rápidos y no tenemos compromiso. Queremos ver el poder de Dios, iglesia, en este tiempo y no tenemos compromiso. ¿Por qué? Porque estamos desenfocados de las cosas del reino de Dios. Nos enfocamos el domingo y el lunes ni se acuerda que vino a la iglesia. Para el martes se pregunta, ¿el domingo fui a la iglesia? El lunes debería empezar con el ayuno, ya que el domingo llegó a la iglesia, se llenó de la presencia del Espíritu Santo, el lunes voy a ayunar para seguir en fuego. Ya me quedé sin fieles aquí. Díganle cualquier cosa menos que dejen de comer. Compromiso necesita el Señor. Necesita enfoque, que comprendamos lo que Él dice en su palabra. Necesitamos comprender y obedecer lo que Él dice en su palabra. Fíjate que todos o gran parte de los milagros que Jesús realizó realmente fueron el fruto de la obediencia de las personas que recibieron la palabra de Jesús. Por ejemplo, cuando Jesús envió a los 10 leprosos y vinieron a Él y le dijo, sánanos, Señor. Jesús le dijo, vayan al sumo sacerdote y muéstrense a Él. No lo sanó en el acto. Le dijo, vayan al sumo sacerdote y muéstrense a Él, porque esto era la ley en ese entonces. Solo el sumo sacerdote podía declarar cuando un leproso era sano. Pero la Biblia dice que Jesús dijo, vayan y muéstrense al sumo sacerdote. Y dice la Biblia, mientras iban, fueron sanados. Mire si no hubieran obedecido. Si se hubieran quedado mirando ahí, hubieran dicho, no me sanó. No, ¿para qué voy al sumo sacerdote si ya no me sanó Jesús? Pero ellos por fe que hicieron, obedecieron a la palabra del Señor. Y mientras iban, el milagro sucedió. El milagro sucedió. Al paralítico le dijo, sé sano, camina. No, ¿qué le dijo? Levántate, toma tu lecho y anda. ¿Y el paralítico qué hizo? ¿Cómo voy a levantar mi lecho si no puedo ni caminar? No, ¿qué hizo el paralítico? Lo que Jesús le dijo. Se levantó, tomó el lecho y anduvo. Y sucedió el milagro. Cada una vez. A Lázaro le dijo, Lázaro, despierta.
No, ¿qué le dijo? Ven fuera, sal de donde estás, le dijo. Y de repente Lázaro, como un fantasma, apareció caminando entre la tumba. Sucedió el milagro. Todos escucharon la palabra del Señor. Y a la reacción de la palabra del Señor sucedió el milagro. Es que la palabra activa tu fe en el corazón. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si no escuchas la palabra de Dios, entonces vas a andar todo el tiempo desenfocado, iglesia. Si no conoces la palabra de Dios, vas a andar desenfocado. Y si andas desenfocado de las palabras de Dios y de las cosas del reino de Dios, ¿sabes qué va a pasar? Vas a andar todo el día enfocado en las cosas de este mundo. Y hoy más que nunca, iglesia, en este tiempo, la iglesia está desenfocada. Casualmente hablamos de esto en la escuela dominical hoy a la mañana. Cómo el mundo seduce al pueblo de Dios. Lo atrae con todo su esplendor y la gloria de sus placeres. Y los aparta o nos aparta de los caminos del Señor. Tenemos que aprender a enfocarnos. Porque un momento que nos desenfocamos, estamos en peligro. El diablo no perdona. El que perdona es Jesús. Pero el diablo no perdona. Y donde te agarre trastabillando, te va a querer destruir. Va a destruir todo lo que tú tocas, todo lo que tú haces, todos tus sueños. Porque Él no vino sino para hurtar, matar y destruir. Pero el Señor dice, yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Poné atención. Los discípulos caminaban con Jesús, comían con Jesús, escuchaban las enseñanzas de Jesús por 3 años. Y cuando sucedió esta última ocasión, era casi antes de ir a la cruz, así que ya tenían 3 años y medio caminando con Jesús y todavía seguían desorientados, todavía seguían desenfocados. Así que Jesús, para poder ayudar a sus discípulos a que se enfocaran en las cosas del reino, dijo Jesús, ya sé. Dice la Biblia que tomó a 3 de ellos y los llevó a una montaña muy alta. Y allá cuando estaba en la montaña muy alta, ¿qué pasó? Se transfiguró delante de ellos. Dijo, con esta van a entender, dijo Jesús. Se transfiguró delante de ellos. ¿Se acuerda que el domingo pasado le hablé de transformados? Nadie se acuerda ya. Eso, ahí salió mi diácono, gloria a Dios. Transformados o estancados. Y le hablé de transformación. Del dolor de la transformación, ¿se acuerda? Le dije solo de escuchar esa palabra transformación duele. Esa palabra transformación es una palabra que realmente significa ser transformado de adentro hacia afuera, es una metamorfosis. Es la misma palabra que se usó en la transfiguración de Jesús. Te dije el domingo pasado, hoy estamos aquí en la transfiguración de Jesús. Dice, se transfiguró, se transformó de adentro hacia afuera. El maestro y toda la gloria de su deidad se dejó ver delante de los ojos de los discípulos que estaban con él. Y mientras estaba en su gloria, imagínense ese momento, en la gloria del maestro, en la gloria del Hijo de Dios, delante de la vista de estos hombres. Dice que no solo eso es suficiente, que además de eso todavía se le apareció Moisés y se le apareció Elías. ¡Wow! ¿Cuánta más gloria querés? ¿Qué más necesitas para enfocarte? La Biblia dice que se le apareció Moisés y Elías. Dos personajes, uno de los 2 más importantes de la historia. Moisés representa la ley y Elías representa a los profetas. La ley, los profetas y el cumplimiento de la ley, Jesús. Los 3 en un cuadro majestuoso para que los discípulos se enfoquen en el reino de los cielos. Y mientras tanto, mientras Jesús mostraba su gloria y su poder, en medio de un milagro sobrenatural, pero un milagro que no se ve en otro lugar en la Escritura, los discípulos, adivinen dónde estaban, totalmente desenfocados. Uno de los momentos más importantes y trascendentales en la historia de los discípulos, en vez de estar orando, enfocado en las cosas de Dios, en vez de estar ahí cerca del Señor, en vez de estar alabando a Dios por lo que estaban viendo en ese momento, lo que estaba sucediendo, dice, ¿qué tal si construimos unas chozas? Imagínense. Maestro dice,
qué bueno que estamos aquí. ¿Qué tal si construimos unas enramadas? En otras palabras, estaban otra vez enfocados en las cosas del mundo y no en las cosas del reino. Enfocado en una enramada delante de la gloria del Hijo de Dios. Y es que así es como vivimos nosotros muchas veces. Hemos visto la gloria de Jesús en nuestras vidas. Hemos visto cómo Él nos ha rescatado, cómo Él nos ha salvado de donde estábamos perdidos en nuestros pecados. Si hay alguno que ha recibido a Jesús aquí, ¿hay alguno que tiene un antes y un después? Porque recibir a Jesús no significa estar en la iglesia, significa tener un antes y un después. Si tú tienes un antes y un después, si has recibido a Jesús en tu corazón, has visto, has presenciado la gloria de Dios. ¿De cuántas no te ha salvado Jesús? ¿De cuántas no te ha sacado? Has visto la gloria, mas sin embargo, al igual que los discípulos, seguimos desenfocados. Ahora pon atención, porque este milagro no ocurre en el templo. Curiosamente, este milagro no ocurre en la iglesia, en el cotidiano. Podría haber sido Jesús y dicho, bueno, ahora que vamos al templo a orar, me voy a transfigurar en el templo para que todos me vean, porque siempre queremos que aquí en el templo donde todos nos vean, cuán espirituales somos. No. Todo comenzó con un viaje a la montaña, como tantos otros días. Esto era algo muy común para los discípulos, ir a la montaña con Jesús. Yo pienso que ellos imaginaron, el maestro va a orar otra vez, por eso vamos para la montaña. De seguro pensaron, esto es lo mismo de siempre. Cuidado, iglesia, no te desenfoques, porque lo que es una rutina para ti, de repente puede sufrir un impacto sobrenatural del poder de Dios. Y se puede manifestar algo sobrenatural como jamás nunca imaginaste en el momento menos pensado. Algo sobrenatural puede suceder en un instante. Los discípulos pensaron que simplemente iban a la montaña con el maestro para orar, como hace siempre el maestro. Pero de repente algo sobrenatural sucedió. De repente el poder de Dios se magnificó en ese lugar donde ellos estaban parados. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Es que no tomes por rutina lo que haces todos los días. Quizás dices, hoy voy a ir a la iglesia otra vez. Ay, tengo que ir a la iglesia otra vez porque hoy es día domingo, día de ir a la iglesia. Y se convierte en una rutina. Pero cuidado, porque esa rutina puede cambiar de repente si estás realmente enfocado en el reino de Dios. Podés pasar años yendo a la iglesia. Podés pasar años venir a alabar, a escuchar la palabra. Pero cuando vos venís a la iglesia enfocado en el reino de Dios, el reino de Dios se puede manifestar para ti y hacer un milagro en tu vida. ¿Cuántos lo creen? ¡Ay, aleluya! ¡Enfócate! Cuando los discípulos despertaron a lo que estaban viviendo, Jesús dijo, finalmente entendieron. Finalmente, ahora sí van a estar enfocados, ahora sí vieron el poder sobrenatural, lo vieron a Jesús transfigurado. Mas sin embargo los discípulos todavía seguían distraídos. Pedro le dijo, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. ¡Qué buena idea! Perfecta la idea, especialmente en el momento perfecto. ¡Qué bueno que estamos aquí para que edifiquemos una enramada! Así pueden estar cubiertos ustedes, que nada les vaya a pasar, a ver si les cae una lluvia y se moja Moisés. Moisés ya está viejito, tiene más de 1000 años, mira si le agarra un resfrío. O Elías, ¿qué tal? ¡Qué bueno que estamos aquí para que hagamos algo y los cubramos a los 3, hagamos una enramada! Déjame que vamos a hacer algo por ustedes. Y quizás la actitud y la motivación de los discípulos suena buena, muy sincera, de corazón, pero otra vez nos muestra que los discípulos, aunque caminaban con Jesús, todavía seguían desenfocados. Imagínate a Pedro diciéndole a Jesús, a Moisés y a Elías, menos mal que estamos nosotros aquí, para que te hagamos una enramada. Porque si no estuviéramos aquí, wow, quién sabe lo que podría llegar a pasar, pero menos mal que yo estoy aquí. Suena gracioso, yo no sé usted. Jesús en su gloria, en su magnificencia y en su poder, y los discípulos, menos mal que estamos nosotros, para que te hagamos una enramadita que te cubra. Imagínese.
nos enseña una vez más que la realidad de las buenas obras para Cristo, aún el hacer caridad y aún el servir en la iglesia, no sirven de nada si no estás enfocado en el reino de Dios. Podés pararte a predicar aquí, podés pararte en un instrumento, podés servir, podés ser un ujier, un diácono, pero si tu vida no está enfocada en el reino de Dios, no sirve de nada lo que estás haciendo. Qué bueno que estamos aquí para que hagamos una enramada y te cubramos. Suena como las buenas obras que nosotros hacemos para Dios. Ah, qué bueno que vino hoy a predicar, porque si no. Ay, qué bueno que vino a tocar el hermano, porque si no. Como si Dios no pudiera suplirse un predicador. Como si Dios no pudiera suplirse un músico, como si Dios no pudiera suplir lo que necesita. Y mirá qué irónico, porque inmediatamente que Pedro le dice, qué bueno que estamos aquí nosotros para que hagamos una enramadita y te cubramos, la Biblia dice que mientras aún hablaban, una nube de luz los cubrió. Como diciendo, guárdate la enramada, Pedro, tengo algo mejor en mente. Una nube de luz los cubrió y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Dijo, la enramada tiene buena intención. Lo que tú haces para el reino de los cielos tiene buena intención. Pero mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Y mis planes no son vuestros planes, dice el Señor. Porque más altos son mis pensamientos que vuestros pensamientos, dice su palabra. En otras palabras, Dios tiene planes mucho más grandes de lo que nosotros estamos pensando cada día. Pero si no nos enfocamos en el reino de Dios, ¿cómo vamos a conectarnos con esos planes? ¿Cómo vamos a vivir para que Dios trabaje a través de nosotros, iglesia? La Biblia dice que Dios le mostró que tenía una idea mejor a Pedro y lo cubrió con una nube de luz. Cubrió a todos los que estaban ahí con una nube de luz. Imagínense qué momento. Como en el Sinaí, cuando Dios le dio los mandamientos a Moisés y descendió con la nube y los truenos. Imagínense qué momento tan poderoso este. Ahora, yo me imagino que para este entonces los discípulos ya deben haber entendido. ¿Qué le parece a usted? Ya para esta altura los discípulos ya están enfocadísimos, listos para salir a la batalla. ¿Qué le parece? La verdad que todavía no. Mira lo que le dice el Señor. Este es mi Hijo amado. A Él oíd. ¿Les queda claro? Este es mi Hijo amado, a Él oí. Mira la revelación tan poderosa que Dios le da a los discípulos en medio de todo lo que estaba sucediendo, en medio de lo que estaba pasando. Le dice, óiganlo a Él. Enfóquense en Él. ¿Cómo oímos a Jesús hoy en este día nosotros? Muy simple, por medio de su palabra. La clave está aquí en su palabra. La diferencia en lo que hacemos todos los días lo marca cuánto de la palabra de Dios tenemos. De hecho, déjame decirte algo. Lo que diferencia a los vencedores de los perdedores no es lo que oyen, es lo que ponen por obra en sus vidas. Lo que diferencia a los vencedores de los perdedores no es lo que oyen, es lo que ponen por obra todos los días en su vida. Los que viven para el reino de Dios todos los días de su vida. Los que ponen por obra la palabra que escuchan el domingo que el pastor le predica. Amén. Si usted no me dice, me digo yo. Los que ponen por obra, los que caminan con la palabra de Dios. Jesús lo enseñó de esta manera. Y por las dudas, por si no le quedó claro, lo enseñó mi esposa en la mañana. Entrad por las puertas estrechas, y yo no me puse de acuerdo con ella. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pocos son
los que la hallan. Cada uno de nosotros en este tiempo tiene la decisión de caminar o por la puerta o por el camino ancho o por el camino angosto. Pero déjame decirte algo, tenés que tener bien claro esto. Cada camino lleva a una puerta. Y no podés ir por el camino ancho y pretender llegar al final y entrar por la puerta angosta. Porque no va a suceder. Si tú no caminas por el camino angosto hoy en este tiempo, regido en los parámetros de la palabra de Dios, nunca vas a entrar por la puerta angosta. Y la única que lleva a la vida es la puerta angosta. Ay, que a usted le gusta andar así, acá, por el camino ancho y por el camino angosto. Por el camino ancho y por el camino angosto. Un pie adentro y un pie afuera. Así andamos siempre los cristianos. Un pie afuera. Y cuando llega al final, ¿sabes lo que pasa? Cuando va llegando a la puerta, los caminos se van haciendo cada vez más distantes el uno del otro. ¿Por qué? Porque el angosto se va haciendo cada vez más angosto. Y se va apartando del ancho. Y cuando llegues al final, si andás con un pie en cada camino, o te vas a cortar por la mitad, o te vas a tener que decidir por uno. Y si no decidís, el que va a decidir por ti va a ser Dios. Y yo espero que tú decidas en este tiempo. En este momento que Dios te está dando la oportunidad. ¿Por qué camino vas a transitar en tu vida? ¿Por el ancho o por el angosto? ¿Vas a vivir totalmente desenfocado de las cosas del reino de Dios o vas a andar por el angosto donde solo miras para adelante lo que Dios tiene preparado para ti adelante? Donde te afirmas en las promesas de Dios. Donde dices, sí, en el camino angosto cuesta. Porque el camino angosto no tiene muchas opciones. El camino angosto, si te mueves un poquito para un lado, te mueves un poquito para el otro, te sales del camino. Y es muy fácil distraerse, especialmente en estos tiempos, iglesia. En estos días en que nosotros vivimos hoy, desenfocarse de lo espiritual, de lo que Dios quiere hacer a través de nosotros, para la expansión de su reino aquí en la tierra. Es muy fácil poner la mirada en las cosas del mundo. Y quizás muchas veces te preguntaste por qué se frustran tus planes, por qué no te salen las cosas como esperabas. Y decís, yo quisiera estar en otro lugar en este tiempo o en este momento, en otra condición en mi vida en este momento. Y te preguntas, ¿por qué no me salen las cosas bien? ¿Querés la respuesta? Porque estás desenfocado de las cosas del reino de Dios. Y si no te enfocas en las cosas del reino de Dios, tampoco vas a recibir las bendiciones que vienen de caminar en el reino de Dios. Enfócate. Decirle que está a tu lado otra vez. Enfócate. Pero ahora dice lo más en serio. Ya lo veo que ahora le dice más en serio. Ya se asustó ya. Estás desenfocado del reino de Dios. Y lo que pasa cuando estás desenfocado del reino de Dios es que empezamos a mirar las cosas de este mundo. Empezamos a enfocarnos en las cosas de este mundo. Mira lo que le dijo Jesús a los discípulos. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Ni siquiera de eso. Mira lo que dice. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Los gentiles buscan todas estas cosas. Los que no conocen a Dios. Los que no tienen a Dios por Padre buscan todas estas cosas. Están todo el tiempo preocupándose qué van a comer, qué van a beber, qué se van a poner. Pero vuestro Padre Celestial le dice a ellos, sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Cuántos tienen un padre aquí? ¿O será que hay algún cristiano huérfano aquí? No creo, si tú eres cristiano o no eres cristiano, pero huérfano no eres, porque si tú eres cristiano y has recibido a Jesús en tu corazón, tu papá está en el cielo. Y dice la Biblia que Él sabe de todas las cosas que tenés necesidad, no se le escapa ni una. Pero Él que dice, ustedes están enfocados en las cosas del mundo, sabiendo que tienen un Padre que les provee todo lo que necesitan. Dice, eso lo hacen los gentiles. Eso lo hace la gente que no conoce a Dios, eso están todo el tiempo afanados.
Todo el tiempo afanados por las cosas del mundo, de cuánto dinero van a hacer, de cuánto dinero van a generar, de cuánto dinero pueden poner en la cuenta de banco, de cómo van a pagar los estudios de sus hijos, de cómo van a comprar una casa nueva, de cómo van a poder comprar un carro nuevo. Entonces tengo que ir a trabajar un poco más. Y otro poco más, y otro poco más, para poder tener más. Y se te pasa la vida afanado en las cosas de este mundo, desenfocado de las cosas del reino de Dios. Y Jesús le dice, eso lo hacen los que no conocen a Dios. Nosotros, los que conocemos a Dios, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, dice, y todas las demás cosas. Lo conoce. Pero ¿qué quiere decir buscar primeramente el reino de Dios y su justicia? Es que vengo a la iglesia, yo pastor todos los domingos, yo busco el reino. No, usted no busca el reino, usted está buscando bendiciones de arriba. No quedó ningún amén. Aleluya. Es que yo voy a la iglesia, yo oro, pastor, yo oro. Yo sí oro. Ok. No. Buscad el reino de Dios y su justicia. Lo que es justo para el rey del reino. En otras palabras, si te lo pongo en criollo, poné tu vida en regla con el reino de Dios. Todas las áreas de tu vida, ponela en regla con el reino de Dios. Porque si estás bajo el gobierno del reino de Dios, si vivís bajo el reino de Dios, toda tu vida tiene que estar centrada en lo que el reino de Dios enseña para tu vida. Y cuando tú pones tu vida bajo los parámetros del reino de Dios, cuando tú realmente dices, toda mi vida se rige en el reino de Dios, estoy enfocado en traer el reino de Dios, estoy enfocado en expandir el reino de Dios, estoy enfocado en ser un instrumento para el rey del reino de Dios. Cuando tú dices eso, siempre hasta que llegues a ese punto nada más, entonces en ese momento Dios dice, ahora todas las demás cosas te empezarán a ser añadidas una a una, y no solo vas a tener para ti, vas a tener en abundancia para dar, para bendecir y para ser próspero en todas las áreas de tu vida. Pero primero, enfócate en el reino de Dios. Porque es ahí. ¿Y sabes qué pasa? Cuando buscas el reino, te encontrás con el rey. Cuando buscas el reino, te encontrás con el rey. Y yo no conozco a nadie en este libro que se haya encontrado con el rey que no haya querido servirle por toda su vida. No conozco a nadie en este libro que se haya encontrado con el rey y no lo haya dejado todo para servirle. ¿Ya te encontraste con el rey? Enfócate en Jesús. Dios le dijo a los discípulos, este es mi Hijo amado, a él oíd. Tuvo que llegar al punto a que el Padre desde los cielos tuvo que descender en una nube sobre el Hijo glorificado y hablarle con voz del cielo a los discípulos y decirle que ese era el Hijo amado, que ese era el que tenía que oír. Déjame decirte algo, iglesia, la próxima vez que eso suceda, la próxima vez que el cielo se abra y Dios descienda, no va a ser para decirte, este es mi Hijo amado, va a ser para decirte, este es mi Hijo amado, el que te estuve anunciando por generaciones y generaciones y no quisieron escuchar. Ese día va a ser el día en que el cielo se va a abrir y el Hijo, el Rey de Reyes, va a venir acá para levantar a su iglesia y llevarla con Él para que pase toda la eternidad en su presencia. ¿Por cuál camino vas a transitar? Dáselo fuerte al Señor. Este es el tiempo. Pero tenés que enfocarte.